Tras el análisis del partido en el que jugaban Real Oviedo y Betis, ahora vamos con las notas de este encuentro. Vamos a puntuar el partido que han realizado los jugadores del Real Oviedo. Así que sin más dilación comenzamos por la portería y empezamos por el guardameta español, por Aaron Escandel. Un Aaron Escandel que solo recuerdo prácticamente un error. Fue precisamente en la salida de balón, en una acción donde compromete a Kwasi Sibo, al centrocampista africano del Real Oviedo, donde ya sabemos que Sibo además en este tipo de acciones suele estar algo limitado por sus condiciones técnicas, y ahí Sibo no es capaz de retener la pelota y provoca una acción clara donde luego Aaron Escandel logra enmendarse perfectamente con una acción que me recuerda un poco a la de Iker Casillas en el Mundial, evidentemente salvando las distancias, ya que además no está tan exigido el meta del Real Oviedo. Pero bueno, quitando esta acción donde comete un error, que luego sale él del paso perfectamente, evitando que esa acción se convierta en un gol para el Betis, pues decir que Aaron Escandel vuelve a estar irreductible, bajo palos, soberbio, transmitiendo seguridad, realizando buenas acciones bajo los palos de la portería del Real Oviedo. Así que vamos con un 9 para el meta valenciano, para el meta del Real Oviedo. Repasando sus estadísticas, vamos a ver qué podemos recalcar del meta del Real Oviedo. Voy a ampliároslo aquí un poquito, así. Son 5 paradas en total, 0,81 goles evitados, 4 paradas a tiro desde dentro del área. En fin, tampoco en la portería hay que destacar muchas estadísticas. 67% de precisión en el pase, 48 toques. Hasta aquí las estadísticas de Aaron Escandel. Y continuamos por la zaga con el lateral derecho, Lucas Eijado. Ya en el último vídeo de las notas comentaba que para mí Lucas Eijado había mejorado sus prestaciones, había hecho un partido más o menos aprobable ante el Alavés, ahí en Mendizorroza, y en este encuentro pues en algunos momentos Aitor Ruibal o cuando estaba Riquelme pues le encontraron las cosquillas, pero más o menos se mostró bien en defensa, sin tampoco pasar grandes apuros ante un Betis que no ha estado con la exuberancia de otros días. Así que vamos a ponerle un 5,5 a Lucas Eijado, que en momentos ha combinado en ataque, pero es cierto que tampoco le aporta en esta faceta del juego mucho al Real Oviedo. Aquí tenéis su mapa y sobre todo donde ha estado más, donde ha habitado más a Lucas Eijado en este encuentro ha sido en campo propio, a la hora de defender y a la hora de instalarse un poquito en campo rival en esos primeros metros, ¿no? Se podría decir. Son 6 contribuciones defensivas, 1 de 1 entradas ganadas, 3 despejes, 1 intercepción, 6 recuperaciones, 1 de 1 duelos aéreos ganados, 3 de 5 duelos en el suelo ganados, 81% de precisión en el pase. No desentona tampoco Lucas Eijado, sabemos que no va sobrado, que hay en alguna acción donde sufre, pero creo que da para probarle, y sobre todo sabiendo lo mismo que decía de Kwasi Sibo, ¿no? Sabiendo cuáles son las condiciones técnicas de nuestros jugadores, pues creo que hay que ser coherentes, creo que hay que ser sinceros, y tampoco le podemos decir que a Lucas Eijado que haga maravillas. Así que vamos con un 5,5 para el asturiano, para uno de los capitanes del Real Oviedo y que representa al oviedismo. En la banda izquierda se encontraba un Rain que a mí me ha gustado más en algunas cosas que Lucas Eijado, sobre todo a la hora de profundizar. En este sentido es un futbolista que tiene esa velocidad, que sabe actuar raudamente en algunos momentos, un futbolista que bueno, lo vemos aquí precisamente en el mapa de calor, ¿no? Cómo tiene más capacidad para introducirse en campo rival. Son 1 de 1 entradas ganadas, 5 despejes, 7 recuperaciones. Creo que esta vez en las coberturas ha estado mucho más rápido y mucho mejor en defensa. Es cierto que le falta a veces tapar los pases que sobre todo ponía Anthony en esos centros laterales, pero creo que el partido de Abdelrahim no es malo, así que vamos con un 5,75 diría para Rain Alassane, que gana 1 de 3 duelos en el suelo ganados, 2 de 2 duelos aéreos ganados, 2 veces regateado. En fin, creo que ha mejorado sus prestaciones respecto al último partido, así que 5,5 para el lateral africano. Continuamos por el eje de la zaga y empezamos por David Carmó, un David Carmó que creo que no se ha mostrado tan taxativo como David Costas, no se ha mostrado tan expeditivo, pero firma un partido donde no está mal. Creo que en la acción del gol falla claramente él. Hay mucha polémica alrededor de esa jugada. Desde esa jugada yo he dicho ya en el vídeo del análisis que a mí no me parece una acción punible, no me parece que ese gol debería anularse. Creo que esto es fútbol y el fútbol es un deporte de contactos. Repito, me he explayado más en el vídeo del análisis, así que si queréis saber mi opinión
profundidad, pues podéis ir al vídeo del análisis. Ya os digo que para mí eso está bien arbitrado. Pienso yo, pienso yo. Luego es verdad que a veces puede parecer un poco incoherente, ya que hay en circunstancias donde ese tipo de acciones sí que se pita falta. Ahí es donde chirría más la cosa, ¿no? Pero yo diría que quitando esa acción, David Carmo en general ha estado bien, ha arriesgado más en el pase, en la conducción, y eso me gusta. El Real Oviedo tiene que probar a veces un poquito y tentar a la suerte un poquito, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que extralimitarse, pero creo que un poquito, el arriesgar un poquito le viene bien al equipo y sobre todo porque este equipo necesita encontrar más soluciones y creo que David Carmo en este encuentro lo ha tenido, apenas ha cometido errores con pelota, son 11 contribuciones defensivas, 3 de 4 entradas ganadas, ha estado bien, ha estado bien, 7 despejes, 4 recuperaciones, 4 de 7 duelos en el suelo ganados, 2 de 3 duelos aéreos ganados, 2 faltas, buen partido de David Carmo, 92% de precisión en el pase, 65 toques, así que vamos con un 6,5 para David Carmo. Y seguimos con David Costas, que le voy a poner un 7. Repito, creo que ha estado algo más veloz a la hora de resolver las diferentes acciones defensivas. Así que por eso le pongo una nota un pelín superior a la de David Carmo. Son 6 contribuciones defensivas, 3 intercepciones, 3 despejes. Está siendo muy bueno el rendimiento que está dando el central gallego, sin apenas contemplaciones, que eso es algo muy importante en un defensor, en no pensarse las cosas más de una vez, porque ahí es cuando vienen los problemas, y David Costas en este sentido está siendo muy resolutivo, así que vamos con un 7 para David Costas, 3 intercepciones, 3 despejes, buen partido de David Costas. Y vamos ahora con el centro del campo y comenzamos por el primer hombre, por el pivote, que ha sido Kwasi Sibo, un Sibo que se le han notado mucho esas disfunciones en su fútbol, esa eficiencia, ¿no? Esos lunares, esas sombras, un futbolista que al final hemos visto claramente uno de los planes del Betis y era vamos a presionar a Sibo cuando recibe la pelota porque sabemos que es un futbolista que le cuesta girar, que le cuesta ver el fútbol de cara y que no es un futbolista para mimar la pelota. En ese sentido, la vistosidad del juego de Kwasi Sibo no es muy atractivo cuando tiene el balón y al final el Oviedo lo nota, ¿no? Creo que con la entrada de Nicolás Fonseca el Real Oviedo encuentra más fluidez en su juego, ve a un futbolista más en el que apoyarse, porque al final con Kwasi Sibo, cuando te ves presionado por un equipo como el Betis, que al final sabe morder y sabe ir encima, ahí sufres y notas que tienes un jugador prácticamente menos para sacar el balón jugado, ¿no? Diría que nuestros centrales tienen más nivel para ese tipo de acciones que Kwasi Sibo, ¿no? Al final estamos hablando también de 2 centrales que no son cojos, que no son unas piernas, pero al final Kwasi Sibo pienso que en este tipo de contextos es complicado que tenga minutos, es complicado, y por este mismo motivo creo que Nicolás Fonseca, a poco que esté bien, a poco que esté mínimamente bien, va a convertirse en el pivote titular del equipo, viendo el rendimiento de hoy de Nicolás Fonseca, que no ha desentonado, que para mí lo ha hecho relativamente bien, que creo que ha superado el rendimiento que ha dado en el partido de hoy Kwasi Sibo. Creo que bueno, ya hablaremos luego con Nicolás Fonseca. Estamos con Kwasi Sibo, como decía además, Kwasi Sibo a nivel de robos, a nivel de intercepciones, a la hora de darte empaque al centro del campo, que era algo que el año pasado lo hacía muy bien. En este encuentro no ha cumplido con esas con ese objetivo, con esa función que se le pone a un futbolista como Kwasi Sibo, que Guillermo Almada piensa que puede hacer, y Kwasi Sibo hoy no ha estado a la altura de la situación, se ha visto sobrepasado completamente, y para mí Kwasi Sibo firma un partido de suspenso, es un pase clave, 94% de precisión en el pase, pero ¿qué pases? No son pases hacia atrás, hacia el compañero que tienes pegado a ti, son pases que son cero incisivos, pases que no ayudan a desentrañar el juego, ¿no? Así que vamos con un 3 para Kwasi Sibo. 3 para Kwasi Sibo, y lo siento por ser tan duro, pero creo que es la nota que se merece. 44 toques, un toque fallido, 4 posiciones perdidas, 3 contribuciones defensivas, muy poquito de Kwasi Sibo. 3 para el centrocampista ganés. Vamos ahora con Colombato, que creo que, bueno, está mejorando. Ya ante el Alavés le vi cositas que me gustaron, pero le faltó continuidad en el juego, y en este partido, para mí,
logra tener más regularidad en su juego, más continuidad, logra tener algo más de peso en ese centro del campo. Creo que en parte se debe al rendimiento que ha dado Alberto Reina, que ha firmado uno de los mejores partidos de la temporada, este centrocampista que el año pasado estaba en el Mirandés. Ya hablaremos sobre Alberto Reina. Primero de Colombato decir muy bien en las tareas defensivas, con pelota ha estado más acertado que otras veces, repasando sus estadísticas a ver qué podemos decir. Su mapa de calor: 97% de precisión en el pase, uno de dos centros acertados, 2 tiros totales, 42 toques, 3 contribuciones defensivas, 3 de 4 duelos en el suelo ganados. Vamos a ver qué podemos apreciar en el mapa de pases. Aquí lo tenéis, lo podemos comparar con el de Sibo, ¿no? Y al final en el mapa de Sibo creo que se va a notar la diferencia, como es prácticamente todo pases hacia atrás. O sea, el Real Oviedo ataca hacia este lado, pues aquí veis cómo todos los pases son hacia atrás o hacia el compañero prácticamente que tiene al lado. La diferencia entre uno y otro es clara y evidente. Seguimos con Alberto Reina, que para mí, junto a Ilia Chaira, diría que ha sido el mejor del partido. Se ha cascado un auténtico partidazo. Eso que le veníamos recriminando al Real Oviedo, eso que estábamos husmeando a ver si podíamos encontrar un futbolista de esta índola, un futbolista que fuese capaz de coger las riendas del partido en ciertos momentos, de manejar el juego del equipo, de encontrar resquicios. Pues eso ha sido Alberto Reina. Ese Santi Cazorla, entre comillas, evidentemente no llega a ese nivel de calidad, pero ha estado envalentonado, ha estado muy pendiente de esas tareas con pelota, encontrando resquicios, orquestando el juego del Real Oviedo, y ha hecho un partido donde ha estado francamente bien, fantásticamente bien Alberto Reina. Y la verdad que me ha sorprendido bastante porque ha hecho un auténtico partidazo, y el partido que ha hecho Alberto Reina es para ponerle diría que un 8,75, 8,5. Vamos a ponerle un 8,75 a Alberto Reina. Me ha fascinado el encuentro que ha realizado este jugador. Hacía tiempo que no veía una actuación individual de un jugador del Real Oviedo de esta magnitud, o pocas veces habíamos visto esta temporada actuaciones de este calibre, quitando a Aaron Escandel, quitando a Cazorla algún día, quitando los detalles que dejaba Fede Viñas. Es difícil encontrar un partido a nivel de individualidad de este nivel como ha sido el de Alberto Reina, así que vamos con un 8,75 sin ver las estadísticas. Ya las vais a poder aquí apreciar. Vemos primero los pases, pero vamos con las estadísticas generales. Son 0,61 goles esperados, un pase clave, uno de 3 centros acertados, un 77% de precisión en el pase, 2 tiros totales, 46 toques, 3 contribuciones defensivas, 4 de 8 duelos en el suelo ganados. Las estadísticas tampoco nos dicen gran cosa, no nos ayudan mucho a ahondar en el juego de Alberto Reina, pero ya os digo que por sensaciones que ha transmitido en el terreno de juego, por ser mucho más imperioso que otras veces, diría que Alberto Reina ha cuajado un auténtico partidazo. Así que 8,5 para el centrocampista del Real Oviedo. Continuamos con Hassan, que ha sido intermitente en algunos momentos, atacando, pero creo que haciendo un buen partido, así que le voy a poner un 6 a Hassan, un 6 o 6,5, 6 a Hassan, un partido donde es capaz de desbordar en algunos momentos. Junior Firpo ha sido capaz en algunas acciones de contenerle, en otras Hassan ha logrado que destaque esa desenvoltura, que destaque ese desparpajo, ya ha logrado marcharse, así que 6 para Haizen Hassan. Aquí tenéis, sobre todo donde tiene más influencia, ¿no? En esos últimos metros, en ese último tercio, 0,47 asistencias esperadas, 2 ocasiones claras creadas, 3 pases clave, uno de los que más del equipo, que más pases clave ha dado, 4 de 8 centros acertados, 75% de precisión en el pase. Le voy a poner un 6,5 a Hassan, 6,5. Un tiro en total, 48 toques, 3 de 5 regates completados, 2 de 3 entradas ganadas. Así que vamos con un 6,5 para Haizen Hassan. Y por la izquierda a Ilia Chaira, que le voy a poner un 8 porque activaba a sus compañeros, porque es algo que suelo hacer énfasis en ello, en su capacidad para actuar por diferentes zonas del campo. Es un futbolista con muy buena movilidad, muy maleable en este sentido, ¿no? En el sentido de que sabe moverse muy bien por el campo, tiene esa flexibilidad, tiene esa capacidad para aparecer por banda, para estar pegado a la línea de cal, pero luego a la vez aparecerte por esos pasillos interiores, asociarse bien, y eso hay pocos jugadores del Real Oviedo que lo tengan. Y al final, siendo un extremo, aporta centrocampismo al Real Oviedo, aporta esa capacidad para asociarse. No solo lo ha aportado Alberto Reina, sino también Ilia Chaira, que además para
poner el colofón, marcaba ese gol en el minuto 63, ese auténtico golazo. Así que vamos con un 8 para Ilia Chaira, solo por debajo de Aaron Escandel y de Alberto Reina. Al final Aaron Escandel, como no comete prácticamente fallos, pues vais a ver cómo en todas las notas le pongo prácticamente siempre un 9, un 10. Y para acabar con el ataque, vamos con Alex Forés, un futbolista que apenas habíamos visto en esta primera vuelta. Por cierto, ya ha acabado la primera vuelta y más o menos el Real Oviedo lo acaba con sensaciones que no son tan malas. Pero claro, luego te vas a la clasificación y ya llegan los problemas, ¿no? Pero viendo la situación del equipo, creo que la sensación a nivel clasificatorio, las sensaciones no están siendo tan malas en estas últimas jornadas. Ya las Forés creo que mejora mucho de los partidos que ha realizado a lo largo de esta primera vuelta Salomón Rondón, y viendo el encuentro que ha realizado me deja dudas de si debe marcharse, porque con muy pocos minutos en esta primera vuelta, en este partido, ha logrado participar, ha dejado buenos detalles, en la acción del gol baja muy bien la pelota, creo que ha interpretado bastante bien el juego de espaldas, cómo debía recibir. Le voy a poner un 6 a Alex Forés. Me ha gustado el partido de Alex Forés y sobre todo teniendo en cuenta los pocos minutos que estaba teniendo, y sobre todo también teniendo en cuenta que en muchos momentos el Real Oviedo estuvo alejado de la portería debido a que el Betis estaba intentando sofocar al Real Oviedo. Son 28 toques, una ocasión clara fallada, uno de unos regates completados, 69% de precisión en el pase, 3 de 8 duelos en el suelo ganados. Y para ir acabando el vídeo vamos con las notas de los jugadores del banquillo. Nicolás Fonseca le voy a poner un 6, me ha gustado, no ha perdido la compostura, ha mejorado las prestaciones de Quasi Sibo, como decía al inicio, es un 59% de precisión en el pase. Otra cosa que me ha gustado de Nicolás Fonseca es que le he visto que vivía el partido con mucha vehemencia, con mucha intensidad, y eso es algo positivo. Al final habla de garra, ¿no? Uruguaya, 59% de precisión en el pase, 2 de 2 duelos en el suelo ganados. Así que 6 para Nicolás Fonseca. A Brecalo le voy a poner un 5,5. Sale el minuto 76. Nicolás Fonseca es el primer cambio. Le cuesta entrar un poquito en dinámica del partido a Josip Brecalo, pero poco a poco va participando más. 38% de precisión en el pase, 1 de 1 duelos en el suelo ganados. Así que 5,5 para Josip Brecalo. A Thiago Borbás le voy a poner otro 5,5. Es cierto que cuando sale ya el equipo tiene menos la pelota porque el Betis está en busca de ese gol que empate el partido. Tiene dos acciones que destacaría. Primero, nada más entrar, tiene una acción donde va enfilado hacia la portería, pero el Betis le cierra bien el camino. Tiene un pase, para mí la mejor opción es la de el pase hacia la derecha, pero no levanta bien la cabeza, si no me equivoco. Así que 5,5. Creo que las sensaciones tampoco son nefastas con Thiago Borbás en este partido, y sobre todo teniendo en cuenta que llevaba mucho tiempo sin jugar, un mes prácticamente, ya que en Brasil ya habían acabado la Liga de Apertura. Javi López en el 85 y Leander Dendoncker en el 85, pues no les voy a poner nota porque es muy difícil puntuar a estos jugadores. Así que con esto terminamos el vídeo de hoy. Ponerme en comentarios qué os ha parecido este partido. El Real Oviedo que sigue mejorando, que sigue creciendo, a punto de volver a esa senda de la victoria. Ha faltado muy poquito, a nada, tan cerca, pero al final se han esfumado esos 3 puntos. Confiemos en que en la próxima jornada el Real Oviedo pueda puntuar de 3. Nos vemos en la próxima.